¿Sabías que un espacio del tamaño de 2 colchones matrimoniales, apenas 2 metros cuadrados, puede producir más de 10.000 calorías de alimento? No es una exageración ni una fantasía de laboratorio. Es matemática de cultivo aplicada, la misma que usan los especialistas en agricultura biointensiva desde hace más de 40 años. Hoy te voy a explicar, con datos reales y verificables, cómo funciona ese cálculo, qué cultivos lo hacen posible y cómo podrías replicarlo en tu propio patio, balcón o azotea. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Todo parte de un concepto muy simple. No todos los alimentos entregan la misma cantidad de energía por metro cuadrado cultivado. Una lechuga es deliciosa, pero según la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 100 gramos apenas aportan 15 calorías. En cambio, 100 gramos de papa aportan alrededor de 77 calorías. Y 100 gramos de camote o batata rondan las 86 calorías. La diferencia no está solo en la calidad nutricional, está en la densidad energética por kilo cosechado. Si tu objetivo es maximizar calorías en poco espacio, tienes que elegir cultivos de raíz y tubérculo porque concentran carbohidratos en una estructura subterránea que crece en volumen, no solo en superficie de hoja. El método que hace posible este rendimiento se llama Grow Biointensive, desarrollado por John Gibbons a través de la organización Ecology Action, con sede en Willits, California, desde la década de los 70. Gibbons documentó durante décadas que camas de cultivo trabajadas con doble excavación, es decir, aflojando la tierra hasta 60 centímetros de profundidad sin voltear las capas del suelo, permiten que las raíces se desarrollen verticalmente en lugar de competir por espacio horizontal. Esto significa que puedes sembrar más plantas por metro cuadrado de las que permitiría un cultivo tradicional en hileras separadas, porque las raíces bajan en vez de extenderse hacia los lados. Hagamos el cálculo real. La papa comercial promedio, cultivada de forma convencional a nivel mundial, rinde entre 40 y 50 toneladas por hectárea, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Eso equivale a entre 4 y 5 kilos por metro cuadrado. Ahora bien, en camas biointensivas con suelo profundamente trabajado, buen compost y densidad de siembra optimizada, los reportes de Ecology Action documentan rendimientos considerablemente superiores al promedio comercial, en algunos casos duplicando esa cifra. Si tomamos un escenario conservador de 8 kilos por metro cuadrado en tus 2 metros cuadrados de cultivo, obtendrías 16 kilos de papa. Multiplicado por las 77 calorías por cada 100 gramos, estamos hablando de aproximadamente 12.300 calorías solo con papa. Ahí está tu meta de 10.000 calorías, y con margen de sobra. Pero no todo tiene que ser papa. Puedes diversificar con camote, que además tolera mejor el calor y es más resistente a ciertas plagas que atacan a la papa. También está el tupinambo, conocido como alcachofa de Jerusalén o pataca, un tubérculo con 73 calorías por cada 100 gramos que es extremadamente productivo y crece prácticamente sin cuidados especiales. Aunque hay que controlarlo, porque tiende a expandirse de forma agresiva si no se contiene la zona de siembra. Antes de seguir, pongamos esa cifra en contexto real. Una persona adulta necesita en promedio entre 2.000 y 2.400 calorías diarias, según las referencias de ingesta calórica publicadas por organismos de salud pública. Eso significa que 12.300 calorías de papa, producidas en apenas 2 metros cuadrados, equivalen a 5 o 6 días completos de energía alimentaria para una persona, únicamente con ese cultivo y sin contar ningún otro alimento. Si además haces 2 ciclos de siembra al año, algo perfectamente posible con la papa en climas templados porque su ciclo completo dura entre 90 y 120 días según la variedad, tu mismo espacio de 2 metros cuadrados podría generar el equivalente a 10 o 12 días de alimentación energética completa en un solo año agrícola. Esa es la lógica detrás de por qué este método interesa tanto a quienes estudian seguridad alimentaria en espacios reducidos. También conviene hablar de la selección de la semilla, porque ahí se define buena parte del rendimiento final. Los agricultores experimentados recomiendan usar papa certificada libre de virus y practicar lo que se conoce como verdeo o prebrotado.
Exponer los tubérculos semilla a luz indirecta durante 2 o 3 semanas antes de la siembra para que desarrollen brotes cortos y firmes. Esta técnica, documentada ampliamente en manuales de horticultura, adelanta el ciclo de crecimiento y reduce el tiempo que la planta tarda en emerger, lo cual en climas con estación de cultivo corta puede ser la diferencia entre una cosecha completa y una cosecha interrumpida por las primeras heladas. Now hablemos de cómo preparar ese espacio de 2 metros cuadrados para que realmente rinda. Lo primero es la cama de doble excavación. Se retira la primera capa de tierra, de unos 30 centímetros, y se coloca aparte. Luego se afloja la segunda capa, otros 30 centímetros, sin sacarla, solo rompiendo la compactación con una horqueta o pala de doble mango. Después se regresa la primera capa mezclada con compost maduro, en una proporción aproximada de una parte de compost por 4 partes de tierra. Este paso es determinante porque el compost aporta materia orgánica, retiene humedad y alimenta a los microorganismos que descomponen nutrientes disponibles para la planta. Gibbons y su equipo documentaron que esta técnica puede aumentar la porosidad del suelo y mejorar el desarrollo radicular de forma medible frente a un suelo sin trabajar. Deja tu like, suscríbete y comparte. La densidad de siembra también importa. En un cultivo tradicional, en hileras, la papa se siembra dejando bastante espacio entre plantas para el paso de maquinaria o para facilitar el aporque manual. En una cama biointensiva de 2 metros cuadrados no necesitas ese espacio de tránsito. Así que puedes sembrar en patrón hexagonal, donde cada tubérculo semilla queda equidistante de sus 6 vecinos más cercanos, generalmente a unos 25 o 30 centímetros de distancia según la variedad. Esto permite meter más plantas productivas en la misma superficie, sin que compitan excesivamente por luz, porque el follaje de la papa termina formando un dosel que además ayuda a conservar humedad en el suelo y a suprimir malezas. El riego es otro factor que no puedes descuidar. La papa necesita entre 400 y 700 milímetros de agua durante todo su ciclo, dependiendo del clima, y es especialmente sensible al estrés hídrico durante la formación de tubérculos, que ocurre entre la 6ª y la 10ª semana después de la siembra. En un espacio reducido como 2 metros cuadrados, un riego por goteo simple, incluso artesanal con botellas perforadas o manguera porosa, te permite mantener humedad constante sin encharcar el suelo, lo cual es clave porque el exceso de agua favorece enfermedades fúngicas como el tizón tardío, la misma que causó la gran hambruna de la papa en Irlanda en el siglo XIX. Otro elemento que potencia el rendimiento es la asociación de cultivos. Sembrar leguminosas como habas o frijoles en los bordes de tu cama aporta nitrógeno al suelo mediante la fijación biológica que realizan las bacterias del género Rhizobium en sus raíces. Ese nitrógeno queda disponible para los cultivos vecinos y reduce la necesidad de fertilización externa. Gibbons documentó exactamente este principio dentro del método biointensivo, llamándolo cultivo de calorías y carbono, donde se combina un cultivo de raíz de alta densidad calórica con un cultivo fijador de nitrógeno y, cuando el espacio lo permite, con un cultivo generador de materia orgánica para compost futuro. Vale la pena aclarar algo importante. Estas cifras de rendimiento biointensivo han generado debate entre agrónomos, investigadores independientes que han intentado replicar los resultados de Ecology Action en distintas condiciones de suelo y clima han obtenido rendimientos variables, algunos más cercanos al promedio comercial que a las cifras máximas reportadas por Gibbons. Esto no invierte el principio general, que sí está respaldado por evidencia agronómica sólida, sino que demuestra que el resultado final depende fuertemente de la calidad del suelo de partida, el clima local, la variedad de papa o camote elegida y la constancia en el manejo. Por eso es más honesto hablar de un rango de rendimiento posible, entre 5 y 10 kilos por metro cuadrado en condiciones favorables, en lugar de prometer una cifra única garantizada para cualquier persona en cualquier lugar del planeta. Si quieres maximizar tus probabilidades de éxito, hay 3 decisiones que marcan la diferencia. La primera es elegir variedades de papa o camote adaptadas a tu zona climática, consultando con un vivero local o una asociación de agricultura urbana en tu ciudad, porque una variedad mal adaptada rinde muy por debajo de su potencial genético, sin importar cuánto trabajes el suelo.
La segunda es hacer un análisis básico de tu suelo antes de sembrar, algo que muchos municipios y universidades agrícolas ofrecen de forma gratuita o a bajo costo, para saber si necesitas corregir el pH o agregar nutrientes específicos. La tercera es llevar un registro simple de lo que siembras, cuándo riegas y cuánto cosechas, porque ese historial te permite ajustar la técnica campaña tras campaña, que es exactamente lo que hizo Ecology Action durante décadas de experimentación documentada en sus propias parcelas de investigación en California. Este enfoque de calorías por metro cuadrado no es solo un ejercicio curioso, tiene implicaciones reales para la seguridad alimentaria en contextos urbanos donde el espacio de cultivo es escaso, para comunidades que enfrentan restricciones económicas para comprar alimentos, y para cualquier persona interesada en depender un poco menos del supermercado para su alimentación básica. Con 2 metros cuadrados bien trabajados, un poco de compost, riego constante y las variedades correctas, la diferencia entre un jardín decorativo y una fuente real de calorías está simplemente en la planificación. Si llegaste hasta aquí, ya tienes la base científica y práctica para intentarlo tú mismo. Empieza pequeño. Mide tus resultados, ajusta según lo que veas en tu propio suelo y clima, y recuerda que la agricultura, incluso a esta escala mínima, sigue siendo un proceso de aprendizaje constante que mejora con cada temporada. Otro punto que suele pasarse por alto es el mulching o acolchado del suelo. Cubrir la superficie de la cama con paja seca, hojas trituradas o incluso cartón sin tinta reduce la evaporación de agua hasta en un porcentaje considerable durante los meses más calurosos, según estudios de manejo de suelo en horticultura, y al mismo tiempo suprime la germinación de malezas que compiten por nutrientes con tu cultivo principal. En un espacio de solo 2 metros cuadrados, donde cada gota de agua y cada gramo de nutriente cuenta el doble, el acolchado deja de ser un detalle estético y se convierte en una herramienta de eficiencia real. Finalmente, hay que hablar de la cosecha y el almacenamiento, porque de nada sirve producir 10.000 calorías si se pierden por mal manejo post cosecha. La papa se cosecha cuando el follaje empieza a amarillear y secarse de forma natural, señal de que la planta ha dejado de acumular almidón en los tubérculos. Conviene dejar de regar entre 1 y 2 semanas antes de la cosecha para que la piel del tubérculo endurezca, lo que reduce daños mecánicos al sacarla de la tierra y mejora significativamente su capacidad de conservación. Una vez cosechada, debe guardarse en un lugar oscuro, fresco y ventilado, entre 4 y 10 grados centígrados idealmente, porque la luz directa genera solanina, un compuesto que vuelve verde la piel y resulta tóxico en cantidades elevadas. Bien almacenada, la papa puede conservarse varios meses sin perder buena parte de su valor calórico, lo que te permite distribuir esas 10.000 calorías a lo largo de semanas en lugar de consumirlas todas de inmediato. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.